En este video te voy a mostrar los aspectos básicos del SEO o cómo posicionar tu sitio web en los buscadores como por ejemplo y sobre todo Google. Uno de los aspectos básicos o más importantes y el inicial sería la indexación. Lo primero es lo más simple, es decir, Google está leyendo mi sitio web, eso yo lo puedo ver rápidamente y fácilmente a través del mismo Google. En el buscador de Google simplemente pongo site, dos puntos y la dirección de mi sitio web. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el nuestro de MDI 360 y voy a poder ver que efectivamente me aparece mi sitio. Eso quiere decir que mi sitio web está indexado por Google. Normalmente cuando un sitio web se da de alta, el plazo para que lo indexe Google, si es que todo está bien hecho, correctamente hecho y se envió la información a Google, debiera ser aproximadamente de una semana. Después de que sabemos que nuestro sitio web está siendo leído efectivamente por Google, lo que tenemos que saber como punto importante es qué tal está la redacción de mi sitio web. Es decir, estoy usando los términos que mi cliente ideal utiliza, estoy poniendo las palabras clave o bien utilizando los conceptos clave de lo que ellos buscan, volviendo al ejemplo de MDI. En este caso, estoy hablando de lo que yo les ofrezco como solución, es decir, diseño web profesional, poniendo dentro de los aspectos relevantes lo que ellos están en ese momento buscando, qué tan fácil es el contenido que yo estoy ingresando dentro de mi sitio web o les estoy demostrando de mi sitio web. Es simple de entender, es el contenido que ellos van a poder absorber rápidamente. Eso es fundamental a nivel de posicionamiento orgánico para SEO. ¿Por qué? Porque Google lee tus contenidos, Google lee tu sitio web y en este caso lo va a posicionar orgánicamente para esos públicos o para esas palabras clave que tú quieres que se posicionen, siempre y cuando tenga una sintaxis y esté hablándole de forma correcta y simple a los públicos a los que tú quieres posicionarte y a los públicos que van a hacer las búsquedas en Google. Otro de los aspectos relevantes para un buen posicionamiento orgánico va a ser las estructuras con las que está construido mi sitio web de manera interna. H1, H2, H3, H4, etiquetas. Las meta etiquetas como meta title, meta description van a ser fundamentales para poder lograr un posicionamiento orgánico. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, digamos que yo quiero posicionarme a través del concepto de diseño de web de tienda online. Entonces, lo que Google va a leer es la URL, que no puede ser una URL que diga algo así como MDI 360 00009 o MDI 360 page XX. Tiene que ser MDI 360.cl y luego viene la URL con la palabra clave que yo creo que van a ingresar quienes me busquen en internet. En este caso a esto también le llamamos long tail keyword, que es básicamente una extensión de la palabra clave que está puesta en mi URL, en mi título, que este título tiene que ser un H1, una página web. En este caso estamos hablando de una página web, no un sitio web. La página web de diseño web tienda online, y todas las páginas web tienen que tener un solo H1 donde tú tienes que indicar cuál es esa palabra clave o ese concepto clave por el que quieres que te busquen. Y después efectivamente puedes seguir desarrollando ya sea H2, H3, H2 con bajadas que tengan que ver directamente con el servicio que tú estás entregando. Y pues luego H3, H4, etc. Esa sería una estructura que efectivamente Google espera para posicionarte orgánicamente. Ahora, además de esto, existe una estructura interna a través de etiquetas meta, que es lo que hablábamos de la meta title, meta description. ¿Qué son las meta title o meta description? O donde es donde más aparecen. El meta title directamente es lo que aparece acá. Este sería mi meta title. Pero junto con este meta title, que es sitio web tienda online, tengo también un meta description. Yo debiera pensar siempre en el meta title como ese lugar donde yo quiero poner mi palabra clave, mi frase clave, que yo sé que va a tener que ver con la búsqueda de mi usuario. Es decir, mi usuario me va a buscar en internet sitio web tienda online. Entonces yo pongo eso como título de mi página, también como meta title, también como H1, y como meta description debiera siempre pensar qué es lo que aparece abajo dentro de los resultados de Google, y que en este caso lo debiera pensar mucho más como un anuncio. Ahí yo no tengo que poner mi palabra clave, no es necesario que ponga esa frase clave, pero sí es necesario que yo lo piense como si fuera un anuncio de campaña donde tengo muy poco espacio. En nuestro sitio web, nosotros en los sitios web que entregamos una opción dentro de la cual tú puedes, dentro de tus propias páginas, ir editando estos meta titles y estos meta description. Un tema importante tiene que ver con las palabras clave, es decir, probablemente pueda parecer que para nuestro caso, por ejemplo, el de MDI, sea mucho más óptimo o sea mucho más lógico intentar posicionar la palabra o la frase clave sitio web con carro de compra. El tema está en que probablemente esa frase sitio web con carro de compra tenga una competencia mucho más alta a nivel de las otras empresas que también intentan posicionarse orgánicamente. Entonces, en esos casos, lo que ocurre es que yo tengo que buscar a través de un estudio de palabras clave
que lo puedo hacer a través del buscador de palabras clave de Google. Que es esta opción que nos da Google Ads cuando tenemos una cuenta, el planificador de palabras clave. Puedo yo ubicar otras palabras clave que sean similares a la que yo quiero posicionarme, que también en este caso tengan búsquedas por usuarios en Google, pero que no tengan tanta competencia. Y eso es lo que le llamamos palabras clave de nicho. Es decir, una palabra clave o una long tail keyword, una frase clave por la que las personas también me buscan en Google, pero que no tiene tanta competencia como las principales. Como por ejemplo el caso de sitio web con cargo de compra o en su defecto sitio web tienda online. Otro de los elementos claves a considerar es la autoridad del dominio. Esto quiere decir que cuando tú das de alta un sitio web, este sitio web pasa a tener cierta autoridad. Mientras mayor sea la autoridad de dominio, mejor va a ser posicionado por Google. Una de las más conocidas y de las más relevantes se llama Moz Checker, que efectivamente da una autoridad de dominio a los distintos sitios web, a todos los sitios web que existen básicamente en el mundo. Donde lo vemos, eso lo podemos ver fácilmente buscando Moz Authority Checker. Y aquí, por ejemplo, Free Domain Authority Checker. Tú puedes ingresar aquí tu dominio y ver qué autoridad de dominio te está dando el sistema. Si tu sitio web acaba de publicarse, o tiene un mes, 2 meses, 3 meses, lo más probable es que va a tener una autoridad 0 o una autoridad no mayor a 5, a 6 los primeros meses. Y por eso es que es relevante el posicionamiento orgánico el tiempo, porque la autoridad de dominio solo se puede conseguir con mucho tiempo de hacer muy bien las cosas. Te puedo comentar, por ejemplo, que un dominio como el de Amazon debe tener una autoridad, podemos incluso verlo. De hecho, autoridad de Amazon, que es uno de los sitios web más visitados del mundo, 96. Esa es la autoridad de dominio actual de Amazon. Busquemos la autoridad de dominio de Falabella, por ejemplo. Podemos ver que la autoridad de dominio de falabella.com, en este caso, por ejemplo, que es uno de los sitios web latinos con más visitas y con un gran trabajo, un equipo inmenso de trabajo de posicionamiento orgánico, tiene una autoridad de dominio de 78. Y así es como van posicionándose y bajando los listados las autoridades de dominio. Vamos a ver, por ejemplo, el de nuestro sitio web. Para seguir el ejemplo, vamos a ver la autoridad de dominio de mdi360.cl. Tenemos una autoridad de dominio de 17. Este sitio web, que tiene ya una antigüedad importante, mayor a 4 o 5 años, de hecho mayor, mucho mayor a eso, tiene una autoridad de dominio de 17. Entonces, este es uno de los elementos más lentos en cuanto al tema del posicionamiento orgánico. Y es un elemento que efectivamente tiene una relevancia importante para posicionarte orgánicamente. Ya con que después de unos cuantos años estés con una autoridad de dominio de 10 hacia arriba y estés haciendo un buen trabajo, vas a empezar a ver que empiezan a posicionarse algunas palabras clave. Pero efectivamente es relevante poder subir la autoridad de dominio. ¿Cómo se sube la autoridad de dominio? Básicamente para eso tiene que ver el generar contenido, el que esté realizado, todo lo que acabamos de revisar anteriormente. Y también hay un tema que tiene que ver con los backlinks, es decir, con sitios web que apuntan a tu sitio web. En cuanto a esto, hace algunos años daba un poco igual qué sitio web apuntaba a tu sitio. Entonces lo que hacía la gente era comprar backlinks. ¿Qué es un backlink? Es, por ejemplo, yo estoy dentro de mi sitio web, o más bien, yo estoy dentro de un sitio web de una empresa. Vamos a poner, por ejemplo, de LAN.com, y dentro de LAN.com aparece un artículo que está hablando sobre viajes, sobre turismo o sobre empresas de diseño, por ejemplo, y ponen ahí un enlace que va a mi sitio web. Eso es un backlink, es decir, un enlace que va desde otro sitio a tu sitio web. Antes daba igual el enlace. Entonces, en ese momento, los sitios web se empezaron a llenar de backlinks. La gente ingresaba a los portales, hacía un comentario cualquiera, ponía un link a su sitio web y contaba con un backlink. Google detectó eso, por lo que empezó a eliminar la opción de que pudiera subir la autoridad del dominio a través de los backlinks. ¿Qué ocurrió ahí? La gente comenzó a comprar y a vender backlinks. Es decir, yo tenía un sitio web, por ejemplo, sobre universidades, y tú como universidad me comprabas un backlink. Y yo ponía un enlace a tu sitio web dentro de mi sitio web de la universidad, y de esa forma tú obtenías un backlink, es decir, tú tenías un enlace hacia tu sitio web. Como se empezó a comprar y vender enlaces, Google también detectó esto y también lo eliminó como una opción de posicionamiento, que aumente la autoridad de dominio de posicionamiento orgánico. Esto quiere decir que ahora lo importante es que los backlinks tengan una absoluta relevancia y sean realizados de una forma que se vea para Google una forma orgánica. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú tienes un sitio web sobre productos del cabello,
que el backlink, que tú tengas que quien te enlace o ponga un enlace de tu sitio web en su sitio, sea por ejemplo una empresa de peluquería que esté hablando sobre los mejores productos para el cabello y cita y dice ahí uno de los mejores productos es el producto X y pone un enlace a tu sitio web. Si eso es hecho de manera paulatina, no aparecen los backlinks todos de golpe, Google lo va detectando como correcto, como un backlink básicamente orgánico, y te va ayudando con la autoridad de dominio y con el posicionamiento orgánico. Si no, eh, si lo detecta como negativo, es decir, como a propósito, como algún tipo de compra de backlinks, lo puede detectar incluso penalizándolo y haciendo que tu dominio sea aún más difícil posicionarlo. Por esto, en cuanto a los backlinks, es solo recomendable de hacer si es que efectivamente voy a hacer un trabajo muy bien hecho, muy orgánico y muy a largo plazo. De lo contrario, al no ser un elemento tan relevante, no es necesario siempre realizarlo. Otro elemento muy importante tiene que ver con la creación de los contenidos, y este es un elemento fundamental y que cada vez va a ser más fundamental, que tiene que ver con que en mi sitio web yo tenga contenidos que sean relevantes para mis públicos, que ayuden a mis públicos. Esto es uno de los elementos más fundamentales del posicionamiento orgánico. Es decir, que yo dentro de mi sitio, por ejemplo, vamos a ir al sitio web de MD360, constantemente vaya escribiendo artículos que no sean 100% comerciales y que básicamente estén enfocados en ayudar o en responder preguntas a consultas que tienen mis usuarios, quienes compran diseño, compran sitios web, quienes buscan sitios web, quienes buscan marketing digital. Yo tengo que tener contenidos que vayan hablando de eso y que se vayan subiendo de manera paulatina. Eso sigue ayudando mucho al posicionamiento orgánico. Los contenidos en este caso cada vez el tipo de contenido y la forma de redactar los contenidos va cambiando, pero lo relevante es pensar siempre en escribir contenidos. Se le llama, hay mucha gente que son profesiones que se llaman periodistas SEO, es decir, escriben para SEO. Pero lo importante de escribir para SEO es que yo nunca olvide que estoy escribiendo para personas reales, aunque parezca un contrasentido. Es decir, lo ideal es que, por ejemplo, en el título yo haga una consulta, que dentro del primer párrafo esté respondiendo esa consulta. Es muy bueno, por ejemplo, cuando el título, por ejemplo, lo hago en modo de consulta y, por ejemplo, con algún checklist. Eso le gusta mucho a Google, por ejemplo. 7 tips para construir un buen sitio web. Y dentro del primer párrafo voy armando la respuesta a mi consulta y pongo ahí las 7 respuestas. Eso le gusta mucho a Google. Que el contenido no sea demasiado extenso, que no sea demasiado técnico, que sea fácil de leer. En cuanto a extensión, usualmente entre 800 a 1000, no superior a 2000, 2500 caracteres, por ejemplo. Algo muy relevante para posicionarme orgánicamente. Redes sociales, idealmente tener redes sociales conectadas en mi sitio web. Eso me sirve mucho. Si tengo, por ejemplo, un canal de YouTube y además dentro del canal de YouTube, por ejemplo, subo videos y esos videos además los pongo en el sitio web, que es lo que cualquier cliente puede hacer en nuestros sitios, por ejemplo. Eso también le gusta mucho a Google. Básicamente hace que sea más orgánica, que parezca que el sitio web, que la marca en sí tiene vida. Eso es súper relevante, que para Google la marca tenga una vida, tenga una personalidad, que viva en otras redes sociales. Los portales también son importantes, por ejemplo, en el caso de los sitios web de turismo. Si yo tengo un sitio web de turismo, es ideal que tenga una página dentro de TripAdvisor. Digamos, por ejemplo, que yo presto mis servicios solo en una zona específica, en una región específica. Es ideal que tenga un Google Business. Si, por ejemplo, vuelvo al sitio de turismo, si tengo un sitio de turismo que tenga un Google Business, que tenga un TripAdvisor, que tenga reviews dentro de reviews o comentarios en Google, dentro de mi Google Business, todo eso hace que mi sitio web, mi marca en sí, el sitio web tenga una vida dentro de la internet y hace que mi posicionamiento orgánico, mis contenidos vayan siendo cada vez más relevantes y esto premia a Google y me posicione orgánicamente. Por último, en cuanto a posicionamiento orgánico, un tema importante tiene que ver con los plazos. Aquí tenemos que ajustarnos a lo que es la realidad del posicionamiento orgánico, desde la lógica. Así como yo que puedo posicionarme en Google, hay muchas empresas que quieren posicionarse en Google y muchas empezaron antes de lo que empecé yo, por ende ya están posicionadas. En base a eso es que yo tengo que hacer esto que hablábamos anteriormente de este estudio de palabras clave y verificar con qué palabras clave puedo irme posicionando más fácilmente, cuáles tienen menos competencia, y igual pueden ser utilizadas por quienes me buscan, y en base a eso pensar, tener las expectativas reales. Hay muchos gurús de Google, por ejemplo, que te van a decir que te pueden posicionar en un mes, en 2 meses, pero claro, cuando muestran sus tutoriales de posicionamiento, posicionan, no sé, una palabra clave como canarios, venta de canarios en Valdivia.
o venta de sombreros de paja en Iquique. Obviamente ese long tail o esa palabra clave tiene una búsqueda muy menor, tiene una competencia muy menor porque es demasiado específica. Pero por ejemplo, posicionarte como gaffiter, como abogado, por ejemplo, como todos los otros miles de servicios que existen y que sí tienen competencia, siempre va a generar plazos muy altos. Pueden haber casos en los que existen resultados antes, pero lo usual es que los primeros, haciendo todo lo que hemos hablado de manera muy buena, o teniendo un servicio de posicionamiento orgánico y de SEO, los primeros resultados tú lo empiezas a ver después de un año, con las primeras palabras clave, o después de 9, 8 meses, 7 meses, pero lo usual es un año. Ahí recién vas a empezar a ver que en esos nichos de competencia que tú vas buscando, empiezas a tener los primeros resultados clave. Después de 2 años se piensa ya que hay una maduración a nivel de posicionamiento orgánico y empiezan a haber palabras clave por las que tú efectivamente vas apareciendo cada vez más en Google. Ahí lo importante después y lo difícil después es conseguir una estabilidad. ¿Cuál es la gracia de posicionarse orgánicamente en Google? Que básicamente tú vas a tener muchas más consultas, muchas más conversiones, muchas más visitas de gente que efectivamente está buscando el servicio que tú buscas y que no le vas a estar pagando por clic a Google por esas búsquedas. Con esta información que te entregamos en este video, la idea es poder ayudarte un poco a comprender de una manera más simple el cómo puedes irte posicionando orgánicamente en Google y qué puedes ir haciendo en el sitio para irte posicionando en Google o la dificultad y la realidad de lo que se necesita para poder posicionar un sitio web en Google. ¿Quieres saber más al respecto? Tienes nuestro portal de tutoriales. Tenemos dentro de nuestro portal de tutoriales videos que indican cómo generar el contenido más en detalle, cómo crear el blog, si está creado el blog, cómo sacarle mayor potencial. Tenemos dentro de nuestro sitio web también, en el mismo sitio, una opción de servicio, campañas de SEO, donde efectivamente nosotros hacemos el trabajo para que nuestros clientes se puedan posicionar orgánicamente